De la Asociación Médica de la República Argentina vemos con notable preocupación todas las decisiones que están tomando, no solo a nivel provincia, sino también a nivel nación, en forma totalmente apresurada y sin tomar en cuenta recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que por ejemplo sigue recomendando los 10 a 14 días de aislamiento por un caso positivo, y el personal de la salud no debe ser de excepción. Sí, entonces hay que seguir recomendaciones mundiales antes que tomar decisiones precipitadas, como te digo, no solo a nivel provincia, sino a nivel nación, que también está tomando decisiones erróneas. Con respecto al cansancio del personal de salud, es un cansancio que ya es extremo, y no solo eso, sino que basado en informe de la Cruz Roja, 7 de cada 10 personal de salud está sufriendo algún grado de estrés, depresión o trastorno mental debido no solo a la pandemia, sino al cansancio extremo. Pero aquí, en esta causa de estrés, está no solo que nos redujeron vacaciones, por un lado, mientras están fomentando la salida de la gente hacia el norte, ponen colectivos gratis, como por ejemplo para la chaya de Enojón en Membrá, y así montones de hechos que, por ejemplo, los médicos que son rápidamente imputados por cualquier tipo de causa. En el Hospital del Niño los colegas nos manifestaban que son 3 colegas para ver a más de 400 pacientes por día, y tienen que ver no solo los pacientes que vienen desde el exterior, o sea, de manera espontánea, sino pacientes internados. Perdón, doctor, 3 médicos para ver qué cantidad. Más de 400 pacientes por día. Más de 400 pacientes por día en el materno infantil. Sí, exactamente, en la guardia de pediatría. Sí, pero si a eso uno cree que son solamente esos 400 pacientes, pero cuando llega un paciente grave, ese paciente grave requiere de 3 médicos, 2 enfermeros y todo el personal disponible, y a veces ese solo paciente politraumatizado o paciente séptico le lleva a ese personal 3 a 4 horas, mientras tenés afuera una cola de 100 pacientes o 150 que se acumularon en esas 4 horas pico, y que después del resultado, hasta que sube a terapia, el paciente se compensa y recién puede reanudarse la atención al público, tenés gente enfurecida. Casos en el Hospital Patres, donde personal que agrede a enfermeros a golpe de puño, o sea, el personal de salud está al borde de saturación. Llegan pacientes, casos sociales que hay que evaluar si hubo o no una posible violación, que el Hospital Materno Infantil tiene su protocolo, y si uno decide tener primero un paciente y diferir varias horas el informe, el oficial de policía comunica al fiscal de turno, y el médico ya es imputado en tiempo récord, como pasó con estos colegas también imputados por el caso del chiquito que lamentablemente falleció. O sea, vamos sumando, y esto nos lleva a los médicos a un estrés tremendo. Realmente estrés tremendo, reducción de vacaciones, maltrato institucional, maltrato por pacientes. Realmente la situación es bastante complicada y compleja en este momento, así que donde ANRA está en estado de alerta permanente, y si a esto le sumamos la situación epidemiológica, que se acuerda cuando Nación dio la famosa definición de zonas de alto riesgo, mediano riesgo y de riesgo bajo. Sí. Bueno, Jujuy ya han pasado obviamente a alto riesgo epidemiológico y alerta sanitaria. Entonces, la verdad que no entiendo estas medidas de provincia de no modificar absolutamente nada, de permitir las reuniones de menos de 1.000 personas. Quiere decir que 999 no contagian. Entonces me llama la atención, y como te digo, a todas las asociaciones médicas de la República Argentina nos preocupa realmente en forma muy importante, y la verdad que no sabemos cómo pedir ya una reunión con el Ministerio de Trabajo y con el nuevo Ministro de Salud, porque es importante que, ya que hubo un cambio de Ministro de Salud, tratar de reunirnos para dialogar fundamentalmente, y así conjuntamente escuchar cuál es la política de salud que tiene el gobierno actual. Doctor, buen día, Luis Cáceres lo saluda.
El hecho de la intención del Ministerio de Salud de la Nación de cambiar los criterios de definición de contacto estrecho o de recomendación de aislamiento para los contactos estrechos, si fuese general y no enfocado en el personal de salud, ¿no podría descomprimir un poco si fuese ese criterio de no recomendar aislamiento para el contacto estrecho que no tiene síntomas y que tiene vacunación con esquema completo? ¿Podría descomprimir en algo la situación? La verdad que creo que son medidas muchas veces improvisadas, muchas veces poco analizadas y sin haber todavía medicina basada en evidencia. Por ejemplo, la nueva cepa Omicron apareció el 28 de noviembre, entonces yo en menos de 45 días no puedo tener totalmente en claro si es solamente esa cepa la que está circulando. Claro. O sea, todavía sabemos que el comportamiento de los virus ha sido diferente de acuerdo a los países. Ustedes saben perfectamente que, por ejemplo, Francia, Alemania, Inglaterra y España, en menos de 15 días, 35 días, ya había llegado la cepa Omicron y se había apoderado casi el 80% de la circulación comunitaria, mientras que en Estados Unidos, que llegó en el mismo momento que llegó a Europa, todavía tienen un 45% de variante Delta y un 55% de Omicron que no logra imponerse. Claro. Y en Argentina no está estudiado y no está secuenciado por falta de datos. Y por ejemplo, justo de un dato, lo único que hacen es detección de test rápido de antígenos, y si no estás haciendo PCR y no estás enviando para que se haga el secuenciamiento de genoma los virus, no sabes exactamente cuál es tu situación epidemiológica local. Y como siempre digo, las situaciones epidemiológicas son dinámicas, claro, y eso no se está teniendo en cuenta.